Buenas chicos, ¿cómo cojones estamos? Bueno, pues venga, un vídeo que me estuve hablando el otro día con una persona y tal, que me... Aquellos que me seguís, los que no me seguís no, pero bueno, los que me seguís, sabéis que siempre he abogado o he dicho o he preferido las dietas que no sean muy altas en hidratos de carbono, que prefiero que sean más altas en proteínas y en grasas y menos en hidratos de carbono. Eso no significa dietas cetogénicas ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que más bajas en hidratos de carbono. Y bueno, me preguntaban que por qué eso, ¿no? Que joder, que es como ir un poco en contra de todo el mundo, incluso un poco en contra de lo que a mí me enseñaron en su día, porque yo en su día me preparé como todo el mundo, la puta mosca. Me preparé como todo el mundo con arroz, pollo y bueno, pues ya saben, ¿no? Grasas las justas y tal. ¿Por qué cambié de esa manera? Bueno, primero porque esa forma de comer me da muchísima hambre, ¿vale? Esto ya vamos a hablar, pero bueno, al final eso es algo más como emocional o de sentimientos, ¿no? O de lo que tú sientes y tal, que no tiene que ver con los resultados, ¿no? Pero bueno, sí es que tiene que ver con los resultados. Mira, el otro día, bueno, claro, el otro día escuché, eh, hay un libro que subió el otro día Cosas que es súper bueno, que es que es este, ¿vale? Que es de antiedad, ¿vale? Anti-age y tal. Y es un médico que hace un enfoque muy holístico y no sé qué. Y hablaba de cuándo empezar a cuidarse. Bueno, da datos muy curiosos en ese libro. Y por ejemplo, uno de los datos que da es que dice que más o menos a partir de 1900 las muertes han seguido siendo las mismas. O sea, ha habido grandes revoluciones en la supervivencia de las personas, ¿no? Pues bueno, la mortalidad infantil, ahora con los partos regulados ya no tiene que ver con la que era antes. La sepsia, lo mismo. Cuando aparecieron los antibióticos, pues hubo una gran capacidad de mantener la vida de los sujetos por la medicina y tal, pero bueno, una vez que apareció todo eso, si quitamos las muertes que venían dadas por bacterias y tal, que se han tratado con antibióticos y todo eso, prácticamente porcentualmente son la misma cantidad de muertes, quitando esas que antiguamente, que son... que están relacionados con cuatro cosas, ¿vale? Posiblemente ahora se me olviden, pero bueno, una tiene que ver con el cáncer, otro con los problemas metabólicos relacionados con el metabolismo de la glucemia y tal, otro con las enfermedades neurodegenerativas y otro con las enfermedades cardiocirculatorias, ¿vale? O cardiovasculares. Entonces, casi todas las muertes de las personas que no sean por un accidente o cosas de esas vienen a raíz de ahí. Y por ejemplo, en ese libro dice una cosa que es muy buena, ¿no? Que cuando alguien sufre un infarto que no sea por algo fortuito, ¿vale? Hay cosas que te pueden dar eh, que te pueden ocasionar un infarto fortuito, ¿no? Bueno, pues todo el mundo hemos visto, por ejemplo, como en el COVID y sus vacunas y derivados ha habido un aumento de infartos muy grande, como una situación muy estresante, pero hablo de muy estresante, no de que, oh, vivo cansado, no, una muy estresante de un padre al que le dicen que su muerto ha fallecido en un accidente de coche o tal, bueno, pues pueden sufrir un infarto y acabar muerto. Pero la mayoría de los infartos que suceden, la gran mayoría de los que suceden y se suele decir, bueno, un infarto, muerte súbita, ha muerto de golpe. No, a ver, como dice el médico este, no, verdaderamente ese infarto se va fraguando 20 años atrás. Lo que pasa es que se ha manifestado ahora y se ha manifestado de tal forma pues que no ha dado posibilidad a la supervivencia posterior. Y entonces dice él que la salud al final es como invertir, ¿no? Que el mejor momento para empezar a cuidarse fue ayer. Da igual si tienes 30 años, 50 o 15, que la mejor época para cuidarse fue ayer y si ayer no empezaste, pues hoy. Eh, Precisamente por todas estas cosas. Y una de las cosas, bueno, al final, estas cuatro enfermedades, si os dais cuenta, las cuatro están muy influenciadas directamente por el sistema de regulación de la glucemia, ¿vale? Es decir, tanto los problemas de diabetes y tal, eso es evidente, pero los problemas cardiovasculares también, los problemas que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas en mayor o menor grado también están involucradas en esto. Y los cánceres, pues bueno, si algunos habéis estudiado un poco de cáncer y tal, ya sabéis que se alimentan sobre todo a base de glucosa tal. De hecho, hay gente muy atrevida que llega a decir que un cáncer con una dieta cetogénica y dosis súper altas de vitamina D, pues bueno, pues se puede revertir y tal. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Pero lo que como veis de todas estas enfermedades hay una que encima afecta a todas las demás, ¿vale? Eh, y diréis, ¿y por eso no te gustan las dietas altas en hidratos de carbono? Sí y no. ¿Vale? O sea, la gran mayoría, o sea, el problema de los hidratos de carbono como tal está en el superávit calórico, es decir, una persona que coma bastantes hidratos de carbono pero tenga un peso normal, eh, o más que normal, tirando a deficitario en la mayor parte del tiempo. ¿Y por qué digo la mayor parte del tiempo? Porque si estás siempre en déficit, pues te acabas muriendo de hambre. Entonces no puedes estar siempre en déficit, pero sí que es verdad que te puedes tirar 3 meses en déficit y un mes,
con exceso calórico, otros 3 meses en déficit, pero esto pasa en la vida normal, es decir, tú puedes ir de vacaciones, coger 7 kilos y luego estar 4 meses para perder esos 7 kilos, luego vuelven a venir otras vacaciones y una boda, no sé qué, bueno, y al final el proceso es el mismo, pero mayormente esas personas, aunque han tenido una época de exceso, están en superávit, ¿vale? De manera que tienen un peso más o menos normal, entonces tienen un déficit casi continuo en sus vidas, aquí hay épocas que compensan esos déficits y mantienen un peso normal. Bueno, pues esto verdaderamente no es tan peligroso, ¿vale? O sea, no es tan peligroso, quiere decir, esto no es tan problemático. El problema está, por ejemplo, es que en el culturismo, gente grande, digo gente grande, ¿vale? Hay culturistas de 70 kilos, tal, o gente que practica el culturismo pero todavía son muy noveles y pesan 70 kilos. Bueno, pues a ver, eso tampoco es que tengan que comer una cantidad de calorías exageradamente grande, pero vosotros imaginaos un tío de 100 kilos, vamos a poner, por poner esas cifras redondas que a todo el mundo le gusta, un tío de 100 kilos que entrena 5 veces pesas por la semana, hace cardio 3-4 veces a la semana de 20-30 minutillos, tal, bueno, una persona que se cuide, que hace culturismo y tal, esa persona que esté en volumen encima con un superávit calórico de 1000 calorías diarias y tal, tiene que consumir muchos hidratos de carbono. Esto no es malo en el corto plazo, pero en el largo plazo sí que es malo porque son variaciones de glucemia muy altas tal, y todavía esta persona tiene factores atenuantes porque son masa muscular elevada, trabajo muscular, quema de calorías, trabajo cardíaco, o sea, tiene muchas cosas atenuantes, entonces los problemas no son tan grandes. Pero imaginaos en persona normal que está todo el día comiendo hidratos de carbono como principal nutriente y no tiene una gran quema, no tiene una gran masa muscular, no tiene tal, pues bueno, ahí sí que es más perjudicial, pero en el culturismo a largo plazo también, ¿vale? Imaginaos 20 años comiendo pues, 600, 700 gramos de hidratos de carbono al día y encima, como las digestiones son una mierda de tanta cantidad de comida, joder, es muy habitual que la gente haga comidas de crema de arroz que hablamos del azúcar, pero la crema de arroz tiene un índice de glucémico mucho más alto. O batidos de dextrosa, o batidos de Vitargo, o batidos, ¿sabes? O sea, yo he conocido gente que hace al día 2 comidas de crema de arroz con proteína en polvo, se mete luego un batido post-entreno, un batido de dextrosa o Vitargo con no sé qué, son 3 comidas de asimilación súper rápida con una glucemia, unas variaciones de glucemia súper altas. Entonces, eso puede acabar afectando al metabolismo de la glucosa. Pero es que verdaderamente, si vosotros vierais la cantidad de glucosa que hace falta para entrenar, se estima que en torno a 1 gramo o 2 por serie de una cantidad de masa muscular decente, ¿vale? O sea, un concentrado de bíceps pues no va a quemar eso. Una sentadilla posiblemente un poco más. Pero bueno, entre 1 y 2 gramos, una serie efectiva. ¿Cuántas series efectivas hacéis por sesión? 20, 25, que son 50 gramos de hidratos de carbono. Luego las series de aproximación y tal, que son otras 25, esas que quemen 1 gramo, 75 gramos de glucosa. 75 gramos de glucosa y la gente acaba de entrenar muchas veces y se mete 150 gramos de Vitargo, de amilopectina o tal. O sea, fijaos la cantidad de hidratos que se han consumido para la cantidad de hidratos que se consumen, es exageradamente alta. Entonces, teniendo en cuenta que las grasas las hay omega 6 que son inflamatorias y promueven la proliferación de prolactina, o sea, de prolactinas, de prostaglandinas y demás, y omega 3 que se pueden contrarrestar y que las puedes combinar o subir unas en un periodo, otras en otro, proteínas, mantenerlas altas, hidratos, pues una cantidad más o menos eficiente para que tú estés bien. Yo, lo que dije el otro día, 2 o 3 impulsos anabólicos, pues 2 o 3 comidas con hidratos de carbono, no hace falta más, ¿sabes? Si hacemos 5 al día, yo por ejemplo mando mucho a mis clientes y demás, 3 comidas sin hidratos de carbono, o sea, 3 comidas con hidratos de carbono durante el día y 2 que no tienen, que son el desayuno y la media mañana, ¿sabes? Incluso muchos se sorprenden muchas veces porque dicen, joder, ¿me has puesto queso fresco con aguacate, con unos huevos? Pues sí. Joder, ¿me has puesto queso fresco con bacon, con huevos? Pues sí. Joder, ¿me has puesto jamón serrano con huevos? Pues sí, ¿vale? O sea, todo eso no son alimentos exageradamente malos. Bueno, a ver, el bacon podríamos entrar un poco mejor o peor, pero en general es, bueno, proteína y grasa y tal. Pero es a lo que voy. A ver, evidentemente muchos escucharán esto y dirán, joder, pues mejor, en vez del bacon, mejor meter crema de cacahuete o tal, ya, pero bueno, las dietas tienen que ser adherentes y cuando una persona necesita 1000 calorías para una comida y luego para otra y tal, pues bueno, tienes que recurrir a ciertas grasas que a lo mejor no son las mejores, tampoco las peores, ¿vale? O sea, que los ácidos grasos saturados han cogido una mala fama de puta madre toda la vida, pero no son precisamente los peores, son muchos peores los vegetales, sobre todo los de origen omega 6 y sobre todo los que están hidrogenados o están tratados o se someten a temperaturas altas, o sea, la típica aceite que se calienta la puta freidora y tal, eso sí que son malos. Entonces, dentro de lo malo, no, una fuente de ácidos grasos más o menos saturados y tal, tampoco son tan malos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero? Y luego la media mañana pues suele ser frutos secos con un batido. Y luego ya la comida si tiene hidratos, entrenan a media tarde con hidratos y la cena con hidratos. Entonces, ¿por qué eso? Bueno, pues por lo que he dicho, porque creo que los hidratos de carbono a la larga tienen bastantes problemas para la salud.
Y ya independientemente que sea para el tema de antiedad o no, que bueno, no sé si habéis visto que estoy subiendo últimamente bastante de antiedad y tal, porque es un tema que me interesa mucho. Y, y se me da muy bien estudiar esa, o sea, me da muy bien, me gusta, pues al final lo que te gusta se te da bien. Y, y entonces me encanta toda esa temática y por ejemplo pues activar la vía de Metor, lo que dije en el último vídeo, pues no es del todo bueno, bueno, y bastante, varias cosas, ¿no? Bueno, lo de la vía de Metor creo que lo puse en Instagram, creo que no lo he subido aquí. Bueno, pero a lo que voy. Me preguntaban el motivo por el que me gusta tanto las dietas sin hidratos de carbono. A ver, yo os digo, si tú haces eso de las primeras comidas del día sin comer hidratos de carbono, no hay variaciones de glucemia. Entonces tienes más foco, estás más centrado y tal. Esto en las personas que tienen trabajo físico, pues no es tan importante, porque bueno, al fin y al cabo, el que está con actividad física, o ya las catecolaminas que le fluyen y tal, pues bueno, lo puede controlar. Pero los que estamos delante de un ordenador, yo empiezo a hacer eso porque delante de un ordenador haces una comida rica en hidratos de carbono, estás jodido a la media hora. Tienes que estar tirando de café o cafeína tal, o simplemente pues pasar las putas, entre comillas, un rato y demás. Entonces, yo la época que más trabajo, que por las mañanas, pues prefiero hacer eso. De hecho, yo en media mañana no hago, yo desayuno y luego ya directamente paso a la comida. Yo lo hago un poco al revés. Yo hago el desayuno con grasa, la comida con hidratos. Bueno, desayuno con grasa, hago un intraentreno con un poco de glucosa y aminoácidos y tal. Luego hago la comida con hidratos. Luego hago la merienda con hidratos y luego hago la cena con hidratos, aunque cantidades pequeñas, y luego antes de irme a dormir me suelo tomar o alguna mousse de proteínas de estas, o queso batido, o batido de proteínas o tal, ahí sin hidratos para irme a dormir bien. Pero sí que es verdad que la cena la hago a las 10 más o menos y esta comida la hago a las 11:30, o sea, que yo ceno con hidratos, entonces simplemente antes de irme a acostar pues me tomo un batido o una mousse de estas de proteínas que hay ahora o demás, ¿sabes? Y es porque estoy mucho más tiempo centrado. De hecho, yo nada más levantarme, me tomo un café, me pongo a trabajar, estoy trabajando hora y media, una cosa así. Luego me tomo un vaso de agua con limón, unos electrolitos, agua de mar, glutamina, tal, y me voy a hacer el cardio. Llego y ya cuando llego, pues bueno, me ducho y me preparo el desayuno, ¿vale? Que suelen ser huevos duros con leche de proteínas o batido de proteínas y alguna fuente de grasa que normalmente suele ser aguacate o queso fresco. Eh, y a tomar por culo, y es súper sencillo, ¿sabes? ¿Y por qué soy partidario de eso? Primero, porque no se queman muchas calorías procedentes de los hidratos de carbono durante el día. Si tú tienes un metabolismo lipídico, sobre todo lo que quemas es grasa. Luego es mucho más fácil definir. Si tú tienes un metabolismo lipídico, no tienes que pasar esa transición en la que pasas de quemar mayoritariamente hidratos de carbono a quemar grasas, que es una época jodida que te da el bajón. No, simplemente es tu día a día, es tu normalidad. Eh, Además, son comidas mucho más llevaderas, porque la verdad es que comer hidratos de carbono de fuentes más o menos sanas en todas las comidas durante todo el día, o sea, al final se acaba haciendo pesado. Y para mí es mejor porque, veréis, esto además se lo está comentando yo a un cliente. Yo cuando he probado con las mediciones de glucosa, ¿vale? Entonces, cuando yo comía en todas las comidas hidratos de carbono, vamos a poner 100 gramos por comida de hidratos de carbono, a partir de la tercera comida ya empezaba a tener picos de insulina un poco altos. Picos de insulina no, picos de glucemia, ¿vale? O sea, las primeras comidas no, las primeras tres comidas más o menos no, pero ya la cuarta y la quinta sí que se iba a la gráfica un poco. Las primeras a lo mejor subía 120, 130, 140 gramos bueno, en las mediciones de glucosa. Pero sí que es verdad que luego ya la última del día, otra vez comiendo con hidratos y tal, llegaba a pasar a veces de 300, ¿vale? Y mucha gente dirá, joder, pues eso es prediabetes. No, a ver, prediabetes, no sabes, luego me hacía la hemoglobina glicada y tal y estaba todo bien. Pero de tantos hidratos de carbono durante el día, pues al final vas llenando los depósitos y al final no tienes la capacidad de almacenaje que tienes cuando los depósitos están más vacíos, ¿vale? Sin embargo, con la misma cantidad de hidratos, pero hecho de la forma que os he dicho, con dos comidas que sean solo proteínas y tres comidas de hidrato, pero ojo, misma cantidad de hidratos, pero en tres comidas en vez de en cinco, no tenía esas variaciones de glucemia tan altas. Entonces ya por un lado evito esas subidas de glucemia que poco a poco van generando daños en el cuerpo, glicación y demás, y el colesterol, el malo es el glicado, por ejemplo. Para que os hagáis una vez, el colesterol no es tan representativo, el colesterol verdaderamente malo son las fracciones lipídicas que están glicadas, la lipoproteína A y demás. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué digo esto? Porque en el culturismo
En otros deportes de resistencia, aeróbica de alta intensidad, ciclismo o cosas así, puede tener más sentido los hidratos de carbono, pero en el culturismo no tiene, en el culturismo, en el fitness, sobre todo si te preocupa la estética, no tiene tanto sentido, ¿vale? Además las grasas, puedes hacer periodos de meter más tipos de grasa omega 6 que son inflamatorios, así que ojo con ellos, pero bueno, las épocas de crecimiento y demás, y luego unas épocas más antiinflamatorias en las que aprovechamos para adelgazar, definir y todo esto, que pueden ser más del grupo omega 3 o ácidos grasos monoinsaturados, o sea, ácidos grasos saturados, MCT, cosas así. Y veréis una gran salud metabólica, entre comillas, haciendo las cosas así. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, esto, evidentemente, al que tiene 20 años le suda los cojones como me lo ha sudado a mí con esa edad. El que tiene 30 años, yo que él ya iría tomando medidas para que la salud no sea complicada. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 se empiezan a manifestar ya las locuras que hemos hecho a los 20. Y esto no es que yo quiera ser el abuelo cebolleta de cuidado, la salud, tal, tal, y muchos verán esto y dirán, joder, pues si tú te has metido de todo, sí, 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 me he metido de todo y he hecho de todo, ¿vale? Y entonces, después de meterme de todo y hacer de todo y ver las consecuencias de todo, pues bueno, estoy dando estos consejos un poco desde arriba con esa superioridad, entre comillas, de, por un lado, de pagar las consecuencias de muchas de estas cosas y por otro lado, de tener la experiencia de haberlas hecho y por otro lado, tener el conocimiento que 25 años o 20 años compitiendo y 25 levantando pesas y tal, al final te dan un bagaje que no todo el mundo tiene, aparte de que me dedique a estudiar también cosas de esta vez de la teoría. Entonces, yo el consejo que os podría dar, sobre todo cuanto más avanzo en esto, es no abuséis mucho de hidratos de carbono, porque es evidente que comerte un bocata, o sea, a ver, es evidente, porque esto me lo puede ver algún cliente mío, por ejemplo, y dice, joder, pues a mí me trae 5 comidas de hidratos de carbono, sí, bueno, a ver, pero tú en qué periodo estás, que son los 2 o 3 primeros años que llevas en esto, estás intentando conseguir la máxima masa muscular, no tienes un cuerpo castigado, tal, vale. Pero yo me refiero ya a toda esa gente que llevamos un tiempo, ¿sabes? Que llevan ya 15 años, 20 años haciendo pesas. Pues el típico tío de 40 palos, ¿sabes? Que lleva ya castigaete 10, 12, 15 años, que ya le empieza a preocupar la salud, que ya se da cuenta que va teniendo achaques, que ya se va dando cuenta que, joder, después de comer se siente pesado, que va teniendo ese tipo de cosas. Al final, los chavales jóvenes, pues bueno, siguen a Pradel y a esta gente y, bueno, pues a meter descendentes, a hacer el loco y a comer 200 gramos de destroza mientras entrena, con insulina, con tal. Bueno, ya está, esas locuras al final todas las hemos hecho alguna vez y hasta que no las probéis y os dais cuenta que son gilipolleces, tenéis que probarlas, ya está. Entonces yo ahí ya eso es una batalla perdida. Pero todos aquellos que a lo mejor no saben cómo hacerlo y ya tienen cierta edad, están castigados, joder, pues estos consejos que yo siempre digo, a mí me hubiera gustado que hace 10 años me los hubieran dado, ¿vale? No cualquiera que pasa por la calle y te dice tal, ¿no? Pero bueno, yo aquí estoy en un canal que en un principio lo abrí para mis clientes, cuando mis clientes me hacían preguntas, subía vídeos al canal y así lo podían ver todos los clientes de manera detallada, porque si uno te hace la pregunta, 5 la han pensado y durante toda tu vida te lo van a hacer 20 veces más. Pues bueno, ahí dejo el vídeo y ya lo tienen de continuo. Y luego ya, pues la verdad que de esto que te cruza, que vas a una feria o vas a un seminario o a un esto y joder, y la gente te saluda, que te sigue, que esto, pues, o te escribe por Instagram, pues ese que yo te consejo y me ha venido muy bien, bueno, pues al final te llena un poco, ¿sabes? Al final el ser humano está hecho para vivir en sociedad y si él siente que aporta a la sociedad, parece que estas cosas le llenan. Y a mí esto me hubiera gustado que me lo hubieran dicho. Y sobre todo los porqués. Y sobre todo que me hubieran dicho, mira, esto ahora no te va a ocasionar nada, pero a largo plazo sí. O sea, ya sabéis que yo no quiero ser nunca un extremista de, no, ahora cuídate, ponte con los genitales al sol, bebe agua de manantiales. A ver, no, vivimos en la sociedad que vivimos y nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y ya está. Pero dentro de eso que tenemos, joder, pues no pasa nada por desayunarte. Es que fíjate lo que te digo, no pasa nada por desayunarte unos huevos con bacon y queso fresco. Y no pasa nada porque a media mañana cojas y te metas 50 gramos de un combinado de estos de frutos secos o alguno en concreto que te guste y que sea más o menos de los sanos y tal. Y tomarte un batido de proteínas, que además es una comida que se hace fácil, se digiere más o menos fácil y se puede hacer en cualquier sitio del trabajo y tal. Y luego llegar a casa y comer ya pues algo de verduras con algo de arroz y algo de carne. Ya está. Y luego pues eso, un preentreno, un intraentreno con una isotónica, algo de sales o de electrolitos, algo de aminoácidos, tal, un posentreno, pues ya dependiendo, pero que lleve algo de hidratos y no sé qué, y luego una cena, yo qué sé, pues 300 gramos de patata y 200 gramos de carne roja con 50 gramos de aceitunas y 125 de kéfir con arándanos, pues es una comida que está bien. Pues joder, os acabo de decir una dieta que está bien y cumple estos parámetros que digo y que es muy fácil de llevar y si no, probadlo, coño. Y, y os digo yo que os va a gustar más así. Entonces, ¿por qué a mí no me gustan los hidratos de carbono? Esta persona me lo preguntaba si era para estar siempre definido, para estar siempre con la piel fina. No, a ver, a mí la verdad es que esto me ha venido de serie y me ha venido de serie no por genética física, sino por genética de aquí. Cualquiera que esté viendo esto, que tenga la suerte o mala suerte o lo que sea de TDAH y de tener ansiedad y de tener estrés y de estar tratado para el estrés y no dormir, insomnio, se habrá dado cuenta que su cuerpo se consume por minutos. Entonces yo tengo la suerte que toda la masa muscular que conseguí cuando llevaba una vida más tranquila
Pues ahora que tengo todas estas putas mierdas y me hacen consumirme día a día, me valen para mantener esa masa muscular que ya tenía. No voy a coger más, pero mantengo la que tenía, no me cuesta y encima estoy siempre definido. Bueno, el otro día hablándolo con uno en el gimnasio me decía que eso para él es lo mejor, que para él es lo mejor. Bueno, a mí me hubiera gustado ser más grande. Sí que es verdad que ahora ya no es lo que persigo, pero a mí me hubiera gustado, pues en vez de estar así con 105 kilos, pues con 115, 120. Pues sí, me hubiera gustado, pero bueno, pues ya guardé que no duela, no se puede, ¿sabes? Ahora mismo no estoy dispuesto a hacer lo que tendría que hacer y no sé si sería capaz de conseguirlo. Entonces me ha valido para eso, pero a mí me cuesta menos porque me consume mi cabeza, sobre todo en los periodos en los que no duermo y demás, pero a la gente normal verá cómo le ayuda a estar a lo mejor un poco. Al final es más fácil meter menos calorías. Pero no es por eso, es por la comodidad del día a día, por lo fácil de las comidas, por lo sano que estás. Y vuelvo a repetir, las analíticas salen hechas una puta mierda cuando estamos continuamente comiendo, sobre todo, calorías e hidratos, calorías e hidratos. Porque tú puedes comer poca grasa, pero la poca grasa que comes cuando estás comiendo muchos hidratos, no te preocupes, si es que la parte mala de la grasa ya la vas a tener, porque esos hidratos de carbono con esas hiperglucemias, el cuerpo se ve obligado a transformarlo en triglicéridos y que se guarden en los adipocitos. Lo malo lo vas a tener, ¿vale? Pues para esos cojones metes grasas buenas, que sean sobre todo el grupo omega 3 y tal, y por lo menos vas a evitar ciertos problemas, que no, esas cargas glucémicas y tal, que sí, que la insulina es anabólica, que sí, que vas a llegar al mismo sitio sin esos chutes de insulina todo el día, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí. De hecho, me atrevería a decir más, que la insulina de manera exógena ya casi no se usa y es por algo, pues es evidente, ¿sabes? Tuvo ahí un boom, pero a día de hoy se usa poco y se usa más como residuo anabólico, que todo el mundo va a insulina. Pero verdaderamente yo todo el mundo que conozco pues nota más bien tirando a poco con la insulina. Y lo poco que nota es que sube peso más rápido porque no para de comer y porque toma mil cosas más detrás. Entonces al final, ¿qué te ha aportado la insulina? Pues no lo sabes porque tienes mil cosas detrás, ¿sabes? Entonces, bueno, yo os animo a que sigáis esta dieta o este tipo de dieta y tal, simplemente porque vais a llegar al mismo sitio y es muy cómoda. Y lo que os he dicho con esto de antiedad, si podéis empezar a prevenir problemas de salud con 30, escúchame, a los 50 lo vas a agradecer. El problema está que no hay un marcador que te diga lo que tienes que agradecer a los 50. A los 50 te vas a encontrar mejor o peor y ya está. Pero ya os digo yo que todo lo que hagamos hoy pues tiene su eco en la eternidad. En este caso todo lo que hagamos hoy va a tener su repercusión en el físico el día de mañana. Entonces, si os empezáis a cuidar ya, sobre todo de trastornos metabólicos, de esas cuatro cosas que os he dicho sobre todo, pero la que afecta a las cuatro son las hiperglucemias. Entonces, bueno, cuidado con eso, las hiperglucemias y los periodos hipercalóricos durante mucho tiempo. Entonces, bueno, si a alguien le sirve este humilde consejo, pues que lo tome.